radicalmente de tema y vamos a hablar de un informe que se presentó recientemente en la Junta Departamental por parte de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Nos está acompañando su titular, María Elena Laornaga. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de comentar cosas con ustedes. Sí, acá. y ya vamos a ir al informe y lo vamos a estar explicitando, porque esto es algo que se viene intuyendo hace tiempo, que mayormente las denuncias tienen que ver con asuntos de convivencia, obviamente, sí, ¿no? Pero antes, a mí me gustaría repasar de cero cómo trabaja la Defensoría de Vecinas y Vecinos. Perfecto. La Defensoría de Vecinas y Vecinos es una institución técnicamente, se llama no jurisdiccional de derechos humanos, como el Comisionado Parlamentario de Cárceles para el sistema carcelario, como es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y esta es la única de nivel local que hay en Uruguay. Se creó en el 2003, se instaló en el 2006, se creó una en Maldonado también en la misma época, en 2003, pero hasta ahora nunca se llenó ese cargo por distintos motivos. ¿Qué es esto? Claro, maneja asuntos que no tengan entidad penal. Claro. Es una institución. Es un mediador. Ahí está. Es una institución que tiene como objeto ayudar a la convivencia en la ciudad. Depende de la Junta Departamental de Montevideo, pero es autónoma técnicamente. Nosotros tenemos la obligación de apostar a la neutralidad desde el punto de vista de formar parte de uno que discute con otro o lo que fuere. ¿Cómo se llega a la neutralidad? El objetivo es ayudar a la convivencia urbana, ¿no? Entonces, se hace de muchas maneras. Los vecinos, las vecinas, la gente, las instituciones, los grupos, muchas veces llaman a la Defensoría o van o antes o después WhatsApp. De llamar a un 911, antes o después de llamar a la Intendencia. En realidad, ¿son conscientes que existe la Defensoría? Y bueno, nos conoce mucha gente, pero nos debería conocer muchas más. Bien. Nosotros este año pasado, por ejemplo, gestionamos concretamente 1.400 casos. Ejemplo de los casos, para tener una idea. Ejemplo de qué es un caso. Llama a un vecino, tú o cualquiera, a plantear diversos tipos de situaciones. Te voy a poner dos ejemplos. Uno que llama porque tiene líos con la empresa de al lado, porque le hacen ruido los equipos de aire, porque cae agua de los equipos de aire en el lugar inadecuado, etcétera, hay un boliche en la otra esquina, etcétera. Ese es un caso de denuncia. Muchas veces nos llega gente que ya pasó por la Intendencia, muchas veces hay un buzón para las denuncias en la Intendencia. Sí, por ejemplo, de temas acústicos, ¿no? Hay una unidad que se dedica al tema de convivencia con quienes trabajamos cotidianamente. Ese es un caso particular. O un vecino que denuncia al de al lado por el ruido de los perros. Pero, a ver, que nos quedemos con el primer ejemplo. ¿Qué se hace? La persona hizo la denuncia en Intendencia, tal vez vinieron de la Intendencia. Fue al municipio primero, fue sí, a la Intendencia, exacto. etc. Tal vez sí, todos los distintos brazos del Estado aparecieron a tratar de solucionar el tema, a rezongar a la empresa, ¿no? Sí, sí, o a multar. Pero por algo vuelve el vecino a la Defensoría. ¿Qué puede hacer la Defensoría? Bueno, muchas veces lo único que podemos hacer es ayudarlo a hacer la gestión adecuada en el gobierno departamental o en el municipio, porque muchas veces está mal hecha o empezaron de otra manera o revivió un problema que plantearon hace 2 años y volvieron a plantear. La Intendencia interviene, si hay una irregularidad debería multar. Si hay irregularidades que la Intendencia en algunos casos, por ejemplo, no atendió de forma adecuada, nosotros tenemos competencia para hacerle una recomendación o una sugerencia por escrito. ¿A la Intendencia? A la Intendencia, va a la Secretaría General o al municipio. ¿Le han hecho recomendaciones y sugerencias a la Intendencia en ese periodo? Tenemos un conjunto de recomendaciones y sugerencias que los pueden ver en la página web. Porque ¿Y la Intendencia los responde o los ignora? No, en general los responde. A veces te responde afirmativamente. Te dice, sí, tenés razón, multamos ya a esta institución en forma reiterada. Ahora estamos tratando de realojar, por ejemplo, la empresa. Están en el caso. A veces le dan 2 años para el realojo a una empresa. No es fácil en una ciudad que crece, vos decir, mirá, esta empresa que además creció en un centro urbano que se fue desarrollando, no es fácil realojarla. Entonces muchas veces se le da un periodo para eso y nosotros tratamos de ver si está dentro de ese periodo. Otros casos son particulares que llamamos, o de tipo cultural o de líos entre vecinos o vecinas.
Hay un montón de casos que tienen que ver con contaminación sonora, que es uno de los principales problemas de convivencia y ese es el en la vecino ciudad. que pone música a altas horas de de la Exacto. noche. Entonces, ¿qué más, hacemos? por ejemplo? Tenemos el vecino, los perros que ladran, los señores o señoras que sacan los gatitos a la terraza pero no limpian la terraza y entonces la terraza es de uso común y alguien va y pisa la caca del perro, o aquel que puso plantas un poco agresivas en la puerta de la casa porque pinchan, etcétera, etcétera. Entonces, hay problemas que son de infraestructura urbana de la ciudad. Hay problemas que son de convivencias entre particulares. Hay problemas que son de convivencias con empresas, con boliches, con bares, con restaurantes, porque la ciudad crece. Hay problemas, por ejemplo, que involucran, tú tenés un conjunto de gráficas que yo les adelanté, el 60% de los casos que hemos atendido son problemas de corte nacional, son competencias del Banco Hipotecario, de la Agencia de Vivienda, del Ministerio de Transporte, te puedo poner un ejemplo, o dos. Ahí se ven las lindos. gráficas atrás. Bueno, yo no las veo, pero bien, entonces, ¿por qué? Sí. Pongamos al aire, perdón que le interrumpa, la que primero da cuenta de cómo los temas de convivencia en todos los municipios son el mayor porcentaje, ¿no? Porque eso explica más que mucho. explicar, acompaña la realidad que se observa Claro. todos los días, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de convivencia, hablamos de problemas interpersonales o culturales, esta gente que son migrantes y escuchan música alta hasta altas horas de la noche, se nos quejaban porque unos migrantes salían a las 7 de la mañana y hacían ruido cuando se iban de mañana porque cantaban, pero se iban a trabajar. ¿Qué más querés que se vayan a trabajar? Bueno, hay casos en particular en donde es fácil hablar con las dos partes. Alcanza con el diálogo. Claro, dialogar. Tenemos un programa de mediación comunitaria que yo les dejé unos folleticos ahí para que lo vean, que a veces puede intervenir y muchas veces no. Los casos a veces son mediables y a veces no son mediables. Cuando no son mediables, nosotros somos una institución muy pequeñita y con pocos recursos para acción o gestión. Tenemos un sistema de derivación también importante. Trabajamos con los centros de mediación del Poder Judicial, que hay 8 en Montevideo. Trabajamos con el programa de mediación del Ministerio del Interior, que se llama Justicia Restaurativa, y que tiene como propósito evitar la judicialización de algunos casos antes que lleguen. Trabajamos muchas veces con las fiscalías, que nos mandan casos y nos dicen, mirá, este conflicto, me parece que este conflicto no es un delito. Puede ser una falta de pronto, veremos, pero no es un delito. Tratemos de evitar que las personas lleguen al Poder Judicial a sobrecargarlo cuando de pronto hay opciones. ¿Y estos mediadores? ¿Qué son, psicólogos? ¿Qué son? No, son profesionales de distintas especialidades que se han formado en mediación. Acá en Uruguay está en creación el Círculo de Mediadores, pero ya hay más de 100 mediadores. Nosotros tenemos un pequeño grupo de voluntarios y voluntarias que nos ayudan, que se han formado. Es como una profesión nueva. ¿Te acordás que antes el psicólogo social te decían, ¿y vos dónde estudiaste? ¿Dónde sacaste ese título? ¿Sos licenciado? ¿Sos psicólogo? ¿Qué sos? Acá la mediación es una herramienta muy interesante que empezó hace muchos años y empezó ejercida por los escribanos y las escribanas. La Asociación de Escribanos utilizaba este recurso básicamente para evitar problemas que tienen a veces competencias complejas. Después empezaron a haber formaciones profesionales para eso. La Universidad Católica tiene una maestría en mediación. Algunos de sus estudiantes están haciendo práctica preprofesional en la Defensoría. El equipo nuestro se ha formado con profesionales de Argentina que han venido acá. Hay una tradición en mediación. Lo que todavía está lento en Uruguay es el reconocimiento público de esa disciplina. Entonces, no cualquiera, por piola que es, yo soy macanudo, me llevo bien con la gente del barrio. Bueno, puede ser que ayudes, pero un mediador es un profesional que no puede involucrarse personalmente en la parte 1 o en la parte 2. Y es complejo. Muchas veces el mediador, la mediadora dice, mira, yo en este tema no puedo. Perdón, pero ¿qué es la objetividad, la neutralidad y el no involucrarse? Porque si estamos hablando de que hay un señor que constantemente saca a pasear al perro y espera que haga sus necesidades en el pedacito de pasto del vecino, claro. ¿Cómo vas a ser objetivo y neutral? Bueno, anda a hablar con el señor que no ponga más el perro en mi jardín. Claro, lo que pasa es que en última instancia
los problemas de convivencia en la ciudad son problemas culturales, son problemas de formación para la ciudadanía. Vos tenés que darte cuenta que tu derecho de andar con tu perro puede agredir el derecho de otro o de otra de pisar la vereda tranquila, ¿no? Se ha avanzado bastante, por ejemplo, en este tema, con el tema de las cacas de los perros, para decirlo, o con el tema del bozal. Sin embargo, todos los días tenemos alguna dificultad pero a la o algún vista, problema en este sentido. Pero a la vista del análisis de la palabra neutralidad, te voy a mencionar el otros mediador casos. va a tener que decirle al dueño del perro, mire, de lo que se queja este vecino, tiene razón. Claro. Y ahí como... Pero ¿sabés eso lo que ya no es pasa? ser neutral. Que en general todos tienen parte de razón. El problema de la convivencia es que yo tengo un derecho y vos tenés un derecho y a veces se contrapone el ejercicio de ese derecho. Te voy a poner un ejemplo que es muy duro, que para nosotros ha sido muy importante. La gente se queja de las personas en situación de calle. Tenemos buena coordinación con el MIDES, con el área de Fernanda Ausperberg, para que vengan y se ocupen un poco del tema de la calle. Pero, ¿cuál es el principal derecho vulnerado? El de la persona que está en su apartamento y no puede salir porque tiene una persona viviendo en la puerta, que le ensucia la puerta. O el de la persona que termina. O el de la persona que no tiene vivienda. Entonces, ¿cómo puedo medir yo, o tú, o quien fuere, qué es lo justo? Cuando estamos hablando de personas que están excluidas del mínimo derecho que es el vivir. Y en esta ciudad y en este país aumentó entre un 30 y un 40% en las personas en situación de calle. Ese es un caso típico en donde, como en ese 60% que recién veíamos, hay competencias nacionales y departamentales. La vida y la ciudad es una. Entonces, eso es competencia del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo, pero también de la Intendencia, porque la Intendencia tiene que facilitar las condiciones para que el hecho de vivir en la ciudad pueda ejercerse razonablemente por parte de todos y de todas. Entonces te digo, en mediación, porque no me quiero quedar solo con mediación, muchas veces utilizamos otras herramientas de gestión. Hay situaciones que no son mediables. Por ejemplo, otra herramienta que utilizamos es la mesa de diálogo. Llamamos a las partes para como poder conversar. Como una audiencia de conversar. conciliación, digamos. Claro, pero más que una audiencia, porque la audiencia parece una reunión que tiene que venir un escribano a hacerte un resultado, firmar un acuerdo, que a veces se hace así. Pero, por ejemplo, estamos trabajando en una mesa de diálogo con comparsas. Porque la comparsa y el candombe en Montevideo es un valor cultural defendido por mucha gente, protegido, nos genera identidad, etc. Hay gente que se queja de las comparsas cuando ensayan, de los tambores que quedan después que la comparsa se va. Hemos trabajado profundamente con las comparsas, están agrupadas las comparsas en asociaciones, con las propias comparsas, con el municipio B, que es donde están concentradas. Hay una mesa de comparsas que está tratando de negociar no solo los pequeños conflictos que ha habido, sino también protocolos de actuación, protocolos para los ensayos, para no repetirlos. Tenemos mapeados los ensayos de Montevideo para ver dónde se repiten, dónde hay que modificar. Y la gente de las comparsas tiene buena voluntad. Supuestamente siempre a la misma esquina o al misma zona. Claro, pero después tenemos, te voy a mencionar ferias. Otro ejemplo que es también local y nacional. Habrás oído hablar del ferrocarril central. Sí. Bueno, lo que ha impactado en la ciudad, la obra del ferrocarril central, es gigantesco, es enorme. Hemos trabajado y seguimos trabajando con grupos de vecinos de Sayago, abajo del viaducto, que nos llaman desesperados porque tienen problemas de contaminación sonora, problemas de seguridad, porque la obra se instaló ahí, se modificó todo el barrio, se cerraron calles, etcétera, están esperando el muro de contención, etcétera, etcétera. El tren le pasa a 2,5 metros de una casa, abajo del viaducto. Pero ¿y ahí hay qué locales, haces? Porque ahí ya está. Hay local, claro. Entonces, ¿cuál es la competencia ahí? La competencia es del Ministerio de Transporte, pues una obra nacional, es de la empresa Ferrocarril Central, que la contrata el Ministerio, pero la contrata la Intendencia también para la ejecución de obras, es de la Intendencia que tiene que autorizar determinados permisos y condiciones para que una obra se implante. Hay un tema también de... Sí, pero cuando ya está hecho, a esa persona que le pasa el tren,
al lado de la ventana. ¿Qué esperanza le puede dar la Defensoría del Vecino? Ninguna. Tratamos de escucharlos. ¿Qué hicimos, por ejemplo, hace pocos días? Nos fuimos abajo del viaducto con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia. De la Intendencia fueron como 5 áreas. Con los vecinos y las vecinas estaban los comerciantes, desesperados, porque hay comercios abajo del viaducto que están viendo afectados. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay problemas del desarrollo urbano y del desarrollo tecnológico, como acabamos de ver, y de lo que fuere, que generan avances en la ciudad o en las condiciones de vida, dejan como pero coletazos que dañan, un montón de... exacto. Sí. Y yo creo que en el caso concreto de la obra de Ferrocarril Central, faltó diálogo. Faltó diálogo para avisarle a los vecinos, mirá que la obra, hay unos vecinos allí que con mucha ternura me decían, a mí no me importa el ruido que va a producir el tren, porque yo toda la vida viví acá y siempre vi pasar el tren y escuché pasar el tren. Y otra persona, un jerarca, me decía, pero esta señora o este señor no tienen claro que van a pasar algo así como 12 convoys por día con 1 hora y algo de distancia, que son de 10 minutos cada convoy. Entonces, algunos serán muy silenciosos, pero se tiene que cerrar la calle. Entonces, ¿cómo podemos contraponer el desarrollo urbano y la necesidad del desarrollo económico a algunos efectos no esperados o a veces esperados pero no satisfechos? En ese plano, me parece que hay problemas que no tienen solución ya. Hay otros que sí, porque la prevención y el diálogo también se puede hacer multipartes. Te voy a poner otro ejemplo. Hasta acá, si entendimos bien, está la herramienta de la mediación y está esta otra que es como de la contención, ¿no? Sí. Aguantar que las emociones no exploten en tanto sí. se adaptan a las situaciones, mitigación. porque hay cosas que no pueden cambiar. Y buscar mitigación. Porque, bien. Por ejemplo, con el grupo de vecinos de Sayago, con estas mismas contrapartes, Ministerio de Transporte, Intendencia, sí. etcétera, etcétera, estamos trabajando en la mitigación. Claro. El Ministerio de Transporte está trabajando en la mitigación. Tal vez de forma más lenta de lo que los vecinos necesitan, porque me van a estar escuchando y me van a llamar dentro de un rato a decirme, María Elena, estamos esperando el muro este, tal. Bueno, la mitigación a veces es posible y por lo menos expresa una voluntad política, una voluntad institucional. Y que el vecino no se sienta tan desamparado. Tan desamparado. Y muchas veces lo único que haces es escuchar. Yo te diría que la mayor tarea que ejerce la Defensoría es la escucha. Y vos sabrás bien por la vida que la escucha de una persona que está en una situación de tensión, angustiada, con rabia, con bronca, porque el trámite no se soluciona, es una parte fundamental para equilibrar las emociones, para poder volver a pensar en mitigaciones o en estrategias alternativas. Sin duda. Hay muchos casos que sí se resuelven. Te quiero mencionar alguno más. ¿Cómo no? Pero antes, sí. Porque preguntas que quieran hacer nuestros panelistas. Sí, si tienen, ¿no? Pero... Sí. Lógicamente es una ardua tarea, ¿no? La que tienen, yo estaba leyendo por allí lo que nos mandó la producción, que están colapsados en este momento, producto de la falta de personal. ¿Cuánto estima usted que necesitaría para poder funcionar, por lo menos en forma correcta, no sea malo, el servicio? Él me está preguntando cuántos funcionarios queremos, no estamos pidiendo funcionarios. No, yo no le dije que estoy pidiendo funcionarios, yo le estoy diciendo lo que leí. Que están en una situación de que están a tope con el servicio que están dando. Pero lo que sigue de lo que leíste, perdona que te tutee... Soy muy joven, gracias. Soy muy joven, gracias. Lo que sigue es la siguiente. Ojalá tuviéramos presupuesto para la gestión, pero hay muchas alternativas. ¿Qué hicimos nosotros? Tratamos de cambiar el modo de gestión y hemos tratado de hacer una gestión más interinstitucional, coordinada con otros, porque nosotros no nos da. Voy a poner un ejemplo concreto. El municipio ve la única cooperación financiera que tenemos en este momento y en todo mi periodo, que ya estoy terminando, es del municipio B, que hace un año está sosteniendo un proyecto que teníamos de promotores barriales. Son un mediador, y una mediadora y un antropólogo, más el equipo del municipio, más el equipo de la Defensoría, que estamos trabajando en conflictos públicos. ¿Por qué?
Y arrancaron con la Plaza Roslik, que la habrán oído nombrar muchas veces durante la pandemia, y toda la zona del Cordón, y con el tema comparsas. Porque el propósito de ese programa no es solucionar solo el problema de los vecinos del Cordón. Ahora se llaman los vecinos del Cordón, están en una buena agrupación, se reúnen en la institución Máximo Gorki cada 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros, ¿qué estamos tratando? De dejar sistematizado una metodología de intervención urbana. Claro. O sea, sacar del caso particular una conclusión más general y eventualmente más replicable. Sí. No le vamos a decir a todo el mundo. Además a lo que pueden ser nuevos surgimientos de conflicto en distintas zonas por las mismas razones. Exactamente. Bien, Pepe. A mí siempre me resultó muy interesante la tarea de la Defensoría porque creo que, yo siempre insisto con ese tema de los círculos concéntricos, esos primeros lugares que están alrededor nuestro, no cabe duda que el hogar, la calle, el barrio, tiene un efecto importante. Quizás cuando hay un local que produce, no sé, por su ramo comercial, mucha gente, sonido muy alto, mucha gente conversando en la madrugada, no afecte al que está a 10 cuadras. Ahora, para el que vive ahí, es un problema impresionante, es su vida prácticamente. Muchas denuncias que hemos recibido como periodistas también tienen que ver con la gente en situación de calle. Sí. Tú mencionabas vecinos del Cordón, hace poco accedí a una denuncia formulada al respecto, donde, bueno, son muchos los vecinos que dicen que están muy complicados en su convivencia diaria. ¿Es ese hoy el mayor inconveniente, el mayor problema, el más difícil de solucionar? Yo creo que es el más difícil de solucionar, creo que es el problema más grave que tiene la ciudad, y si vos ves los migrantes en el mundo, diría el mundo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un desarrollo económico y social como tiene el Uruguay o el mundo en la época contemporánea y haya tanta persona sobrante, que haya gente que está dispuesta a atravesar el Darién para llegar a México en condiciones tremendas? Los millones de inmigrantes en este país, yo creo que es un problema que tiene que ver con el modo de organización de la economía y de la sociedad. Nos tenemos que hacer responsables. En Uruguay eso se ve con la gente en la calle. Podemos tener varias explicaciones. La droga, estos son todos pastabaceros, todo lo que vos quieras. Lo que hay es una devaluación de la vida de la persona a tal punto que en algunos casos las pensamos como irrecuperables. El segundo problema es salud mental. Nosotros tenemos problemas importantes que nos llegan, que son problemas de salud mental, y sin embargo, más allá de la prioridad del gobierno en la ley de salud mental, no hay dispositivos para solucionar problemas concretos. ¿Creen que tendría que aprobarse de salud mental? Internación compulsiva? ¿Me vas a hacer esa pregunta a mí? Yo creo que no. Creo que no resuelve, pero yo no tengo competencia técnica para contestarte eso. Te voy a contestar con lo que sí hacemos. A ver. Cuando hay temas que nos trascienden, porque nosotros somos 5 personas, más pasantes de la UTU, que están un año y se van, porque hacen su práctica, y 3 pasantes de la Universidad de la República, nosotros no tenemos competencia en todos los temas que nos llegan. Por supuesto. Muchas veces lo que hacemos es derivar, otras pedir consultas, otras orientarlos hacia donde tienen que ir, y otras, que lo podrás ver en el informe, este año pasado priorizamos, porque estábamos sobrepasados de la cantidad de asuntos, priorizamos un ciclo de diálogos ciudadanos. Decidimos tratar de impactar en la agenda pública creando seminarios, conversatorios o eventos sobre los temas clave. Y te menciono, por ejemplo, hicimos uno en la Junta Departamental que se llama Contaminación Sonora y Lumínica. Y vinieron decisores de política pública de nivel nacional, de nivel departamental, de las universidades, de las facultades de ciencias, etc. Entonces, ¿qué haces ahí? Algunos, me acuerdo, el responsable de Derechos Humanos de la Junta Departamental me decía, ¿para qué me llamaste a este conversatorio? Porque esto te compete. Y había un usuario allí, un muchacho joven, que trató de explicar lo que vos recién decías. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo derecho a un descanso sereno en la noche? O unas señoras de Pocitos, a algunos les podrá parecer que era injusto que en Pocitos, que es el segundo municipio donde tenemos planteos y quejas, se queje por el exceso de luz. En otros lugares no hay luz y es un reclamo para la seguridad pública, que una mujer pueda caminar en la noche
o un niño. En Pocitos hay edificios que te alumbran Sí. por el derecho a la seguridad, te violan el derecho al descanso. En el mismo lugar intentamos hablar con la comisión administradora de los edificios, con la empresa constructora. Hicimos un evento sobre ese tema. Te pongo otro ejemplo para no hablar tanto, que a mí me parece muy interesante. Viene la intersocial de vecinos del oeste de Montevideo, de la gente de Los Bañados y de la gente de Santiago Vázquez, por el nuevo trazado de la Ruta 102. Todo un tema importantísimo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas responsable hizo una licitación que después la dejó vacía, no por esto, sino porque quedó desierta. Se hará o no otra licitación. Y en ese trazado se generó todo un trabajo con un montón de organizaciones que dio lugar a un evento que hicimos en Santiago Vázquez, en un centro de barrio de Santiago Vázquez, con todas las organizaciones más el Ministerio de Transporte. Tengo que nombrar a Luis Seiter, que es el que lidera dentro del Ministerio de Transporte, también venir a poner la cara para cada uno de estos debates y discusiones, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio del Interior, con la Intendencia, la Facultad de Ciencias, la Universidad Católica, la Facultad de Arquitectura, etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos, y este problema nos pasa por arriba. Pero generan el ambiente y el entorno para que se puedan poner a conversar. Y ese espacio, entonces, tenés elementos para poder ir después a los materiales que se producen, etcétera, ¿no? María Elena, se nos fue el tiempo y no nos dio para poder analizar un poquito los resultados, más allá de ese gran titular de que la convivencia se lleva a la gran denuncia, ¿no? Pero fue muy ilustrativo esta puesta a punto de lo que hace la Defensoría del Vecino, y ojalá que tenemos fe de que este programa se escucha mucho. Lamentamos si después te suena más el teléfono, pero de alguna manera lo que más se necesita es que sepa que existen. Que existe, ¿no? Pidan ayuda. Y que es gratuito. Nosotros no la tenemos, tratamos de ayudar a ver dónde está la ayuda. Quiero decir una última cosa. Yo estoy terminando el periodo ahora, en mayo, y en esta semana se están eligiendo un nuevo defensor o una nueva defensora. Así que ya les va a llegar. ¿Quién elige todo esto? La Junta Departamental. La Junta Departamental, perfecto. Así que están en ese proceso. Muy bien, María Elena Laurnaga, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy como un primer asomo, ¿no?, a esta institución. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Hacemos una pausa. Los que quedaron lo comentamos a la vuelta. Dale, ya venimos.